Muy buenas tardes para todos, siendo las 5 de la tarde hoy martes 4 de noviembre, en este tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy nuevamente de estar aquí cumpliendo esta responsabilidad que nos ha entregado los huilenses como diputados del departamento del Huila, y saludarlos muy especialmente a cada uno de ustedes, honorables diputados, también a las personas que hoy participan de esta sesión de la plenaria de la Asamblea Departamental. Saludar a la fuerza pública, a los amigos de la fuerza pública que siempre nos acompañan dentro y fuera del recinto, saludarlos muy especialmente, y a todos los que hasta ahora también están conectados a través de las redes sociales de la Asamblea Departamental del Huila, reciban un cordial saludo. Señor secretario, por favor, sírvase a hacer la llamada a lista y la verificación del quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria del día martes 4 de noviembre del año 2025. Acuña, Molina, José Armando. Ausente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Buenas tardes, presente secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Buenas tardes, presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Fierro Mayorga, Franyul. Muy buenas tardes para todos, para todas. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Muy buenos días, presente. Murcia, Omenelso Jesús. Presente. Ortigosa, Alfadil. Ausente. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Con las buenas tardes, presente, señor secretario. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Secretario, muy buenas tardes para todos, presente. Igualmente se encuentra presente el diputado Virgilio Huergo Gómez. Señor presidente, le informo la presencia de 9 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, secretario. Como ustedes se pueden dar cuenta, honorables diputados, hoy también tenemos en el recinto de la corporación una exposición de obras de arte, esta pintura de un huilense, de un coterráneo del artista huilense César Rincón, que hoy ha decorado cada una de las esquinas de este recinto de la Asamblea Departamental. Va a estar durante unos días, secretario. ¿Durante cuántos días va a estar esta exposición? Hasta el próximo viernes van a estar exhibidas estas obras de arte por primera vez. El recinto de la Asamblea Departamental del Huila es escenario y espacio de muestra de arte, de pintura de un huilense como lo es el maestro César Rincón, el cual pues va a estar aquí en la exposición, y el día de mañana va a ser la apertura oficial, donde cada uno de los honorables diputados va a estar cordialmente invitado a partir de las 9 de la mañana en un pequeño cóctel de apertura aquí en el recinto de la Asamblea Departamental. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Sesión ordinaria el día martes 4 de noviembre del 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 041 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencias excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Funcionario citado la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el ingeniero Andrés Camilo Cabrera Leiva, secretario de Vías e Infraestructura. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios
Y punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Está leído el orden del día, señor presidente y honorables diputados. Gracias, secretario. De esta manera ponemos a consideración la aprobación del orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Gracias, secretario. De esta manera vamos a dar inicio al orden del día, dándole el uso de la palabra al diputado ponente presente proyecto de ordenanza para segundo debate de la Comisión de Presupuestos. Vamos a iniciar con la lectura. Sí, presidente. Punto número 3, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 041/2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Los dos funcionarios citados están presentes, señor presidente. Diputado ponente Edwin Barajas, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo para todos los colegas de la corporación, para la audiencia que hoy nos acompaña en esta sesión plenaria de la Asamblea del Departamento, para la ciudadanía que nos sigue por los medios de comunicación, la transmisión que adelanta la Asamblea como compromiso de transparencia y publicidad de los actos que aquí se adelantan y que tienen que ver con el desarrollo político administrativo del departamento del Huila. Se trata del proyecto de ordenanza 041, que es de iniciativa del gobierno departamental y que nos correspondió adelantar la ponencia en la comisión primera, la comisión de Asuntos Económicos, en la cual se sesionó y presentamos una ponencia positiva y que fue avalada por los diputados de la comisión, previo a la sustentación técnica, jurídica y financiera que hiciera el gobierno departamental del mismo, y al evaluar la conveniencia social, económica de este importante proyecto que tiene que ver con poder llevarle un servicio muy esencial, servicio público como es el gas domiciliario, en este caso para 960 familias del departamento del Huila, especialmente de los municipios de Neiva y Tello. En el caso de Neiva, para 20 veredas de la ciudad de Neiva, del municipio de Neiva, y en el caso del municipio de Tello, para 8 veredas. Veredas que tienen unas características especiales que son rurales, dispersas, y proyecto de ordenanza que verificamos cumpliera con las formalidades y los anexos y certificaciones que el marco normativo exige para este tipo de proyectos. Por lo tanto, tenemos ponencia positiva posterior a la verificación de que el proyecto contaba con una adecuada exposición de motivos, la certificación de la capacidad de endeudamiento por parte del departamento, la certificación del cumplimiento de metas del marco fiscal del mediano plazo, el cumplimiento de metas del plan de desarrollo, el concepto técnico favorable porque se trata de la autorización de vigencias futuras para vigencias 2026 y 2027, y debía contar con un concepto del Consejo de Política Fiscal y Financiera del departamento. Fue argumentado por la secretaria de Hacienda del departamento ante este Consejo de Política Financiera y Fiscal, y fue aprobado en este consejo la sustentación y la viabilidad financiera y técnica del proyecto,
y también nos correspondía verificar que se contara con la certificación del Departamento Jurídico del Gobierno Departamental de la viabilidad jurídica del proyecto. Asimismo, solicitamos acá en la corporación a que nuestros asesores, tanto como jurídico como financiero, el doctor William y el doctor Edwin, asesor económico y asesor jurídico, revisaran la viabilidad económica y jurídica del proyecto y emitieron conceptos favorables. En cuanto a la conveniencia social, pues es un proyecto, los proyectos de gasificación tienen un impacto directo en la salud de los beneficiarios de estas familias, especialmente de las mujeres, dígase porque son las que diariamente se enfrentan a tener que en estas zonas rurales dispersas a cocinar los alimentos para la familia y para la manutención de sus hogares, alimentos con leña. Cocinar los alimentos con leña generan la emisión de humo que es tóxico para la salud, para los pulmones, diputado Fran. Y como médico debo decir que el impacto del humo de una forma crónica, del uso de leña y el humo, la aspiración de este humo, de una forma crónica genera unas cicatrices en los pulmones de las personas y estas personas terminan padeciendo enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Secretario ingeniero Camilo, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica posteriormente genera graves dificultades de salud y el deterioro de la vida de estas pacientes, de estas personas, la calidad de vida, y muchas veces terminan con necesidades de oxígeno domiciliario. Como médico, debo decir que es un proyecto muy necesario para mejorar la calidad de vida de estas personas, pero también mejora y tiene un impacto directo en la calidad del medio ambiente, el impacto que genera la tala de bosque en estas regiones para poder cocinar con leña es bastante grande. Y bueno, con este proyecto especialmente el gobierno departamental y los actores de este convenio, como es Ecopetrol, Alcanos, la gobernación del Huila, lo que se busca es que estas familias, 960 familias, dejen de consumir leña y pasen a un servicio más moderno, como es la utilización de gas. Y un tercer impacto, el impacto económico, la disminución de los costos. Hoy comprar una bala de gas, una pipa de gas, es costoso. Una bala de 40 litros cuesta alrededor de 100.000 pesos y mucho más cuesta en las zonas, en las regiones dispersas. Y obviamente con la instalación de este servicio por Alcanos, que va a ser el ejecutor y el operador de este proyecto, pues va a disminuir ese costo. Entonces emitimos una ponencia positiva. Yo quisiera que ahora, presidente, le diéramos el espacio también, después de la intervención de los colegas que consideren intervenir, le diéramos el espacio a la secretaria de Hacienda para que explique los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del proyecto en lo que le corresponda, especialmente, secretaria de Hacienda, en lo que usted nos puede dar la tranquilidad a esta corporación, así como nos la dio en la comisión, de que estamos cumpliendo las metas, los indicadores que exige el marco normativo, que no nos sobrepasamos en esos cumplimientos de esos indicadores, que usted los certifique aquí en la plenaria. Y en la parte técnica, ingeniero Camilo, secretario de Vías, que es la secretaría encargada de la estructuración técnica del proyecto, nos dé claridad frente a la inquietud que le presentábamos en comisión, especialmente en por qué se eleva el costo promedio por familia, cuando hemos visto aquí proyectos, especialmente inclusive con el mismo operador, con promedios de 5 hasta 5 millones de pesos por familia, y acá estamos viendo unos costos que pasan esa barrera.
seguramente por la ruralidad dispersa, pero que sea haya más claridad en la sustentación técnica del proyecto. Serían como la inquietud que quiero plantear y por lo tanto presenté ponencia positiva para el estudio aquí en comisión y le pido, señor presidente, que avancemos en el estudio acá en comisión. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, diputado. Entonces, si usted considera, entonces leemos el informe de ponencia. Leemos el informe de ponencia para ponerlo a consideración y abrimos el debate y luego sí escuchamos, ¿de acuerdo? Sí, bueno, entonces, secretario, para que se sirva leer el informe de ponencia. Sí, señor presidente. Informe de ponencia para segundo debate en plenaria. Neiva 3 de noviembre del 2025, proyecto de ordenanza 41 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos, la cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal, en especial las conferidas en el uso de sus atribuciones legales por el artículo 1 de la Ley 1483 del 2011, el artículo 111 del Decreto 193 del 2025, que el presente proyecto fue presentado a iniciativa del Gobierno departamental en el tercer periodo de sesiones ordinarias de los meses de octubre y noviembre del 2025, donde fui designado como ponente para su segundo debate el día 3 de noviembre del presente año. Necesidad y conveniencia. La zona rural de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila tienen limitadas fuentes energéticas, por lo tanto, se ven en la necesidad de usar combustible como la madera, causando problemas ambientales y de salud en la población. En cuanto al GLP, presenta un elevado costo de los cilindros y la no facilidad del acceso a los mismos. En la idea principal de disminuir la cocción de alimentos con otros energéticos de gas natural, es una de las pocas fuentes de energía que pueda satisfacer las crecientes demandas, al mismo tiempo reducir la contaminación y afectaciones a la salud y a la familia. La utilización del sistema de distribución por cilindros portátiles de gas propano representa en los momentos actuales de seguridad y orden público en Colombia un serio peligro para las ciudades o poblaciones y sus habitantes, más aún cuando se tiene gran problema con grupos subversivos alzados en armas. La distribución actual de los cilindros portátiles de gas propano GLP está restringida y amenazada, lo cual repercute seriamente en las ciudades y poblaciones que exigen un servicio público de gas natural y o licuado del petróleo permanente y en condiciones seguras. Además, el servicio de gas domiciliario por redes representa un ahorro económico para el común de la gente y evita posiciones dominantes en el mercado de gas y al mismo tiempo mejora las condiciones de seguridad de la ciudadanía en general. Adicionalmente, es de considerar que la mayoría de los municipios no cuentan con el servicio, son aquellos con poblaciones pequeñas y que se encuentran alejados de la red de gasoductos nacionales, por lo que suministrarles el servicio representa altos costos de inversión, haciendo invisible su realización. Por lo tanto, se considera primordial buscar alternativas que permitan suministrar este servicio tan importante a las poblaciones, teniendo en cuenta las tecnologías actuales de suministro de gas domiciliario utilizadas en el país, seleccionando la más adecuada, gas licuado del petróleo y gas natural, para ser implementada en zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello en el departamento del Huila, de tal manera que se disminuyan los costos de inversión, se mantengan los beneficios del sistema tradicional de distribución de gas natural y gas licuado de petróleo, se reduzcan los impactos negativos ambientales y los riesgos en la manipulación domiciliaria y el transporte. El departamento del Huila, en el marco del Sistema General de Regalías, presentó, viabilizó y aprobó el proyecto de ampliación de cobertura de las redes de gas
domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estrato 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila, para satisfacer las necesidades de acceso al servicio público de gas en las zonas rurales de a 961 familias de los municipios mencionados. Este proyecto de inversión identificado con la ficha BPIN número 2025-044-100-03 fue aprobado por el departamento mediante la resolución 116 del 9 de julio del 2025, previa a la acreditación de todos los requisitos y la expedición de las certificaciones requeridas por parte de los entes cooperantes, Departamento del Huila, Ecopetrol, Municipio de Neiva, Municipio de Tello, Transportadora de Gas Internacional SASP TGI. El Departamento del Huila suscribió el convenio específico interadministrativo número 305-5305 del 2025 con Ecopetrol, Municipio de Neiva y la Transportadora de Gas Internacional, cuyo objeto es la colaboración armónica para la ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del Departamento del Huila mediante los siguientes aportes. Ecopetrol aportó en dinero 6.100 millones de pesos. Fuente, recursos propios. Departamento del Huila, 1.550 millones 4.798 pesos. Recursos, regalías. Municipio de Neiva, 1.100 millones de pesos. Fuente de recursos, regalías. Municipio de Tello, 364 millones 637 mil 558. Fuente de los ingresos, regalías. Transporte de gas internacional, 826 millones 72 mil 854 pesos. Fuente de recursos propios, para un total de 9.940 millones 715 mil 210 pesos. Marco regulatorio del proyecto de ordenanza, con el fin de poder argumentar en debida forma la legalidad del proyecto de ordenanza y soportar la necesidad de la solicitud de vigencia futuras. A continuación se expone el marco normativo, que están estipuladas en el artículo 14 del decreto 111/1996, que contienen los principios de anualidad. Igualmente, la Corte Constitucional ha limitado los alcances y los principios de anualidad en tres aspectos desde el punto de vista temporal. Es así que, aceptando dichas jurisprudencias y doctrinas, el principio de anualidad no es absoluto, sino que presenta excepciones, dentro de ellas las denominadas vigencias futuras, que no son otra cosa sino la autorización impartida para afectar presupuestos futuros, con apropiaciones autorizadas con antelación a la aprobación de dichos presupuestos, las cuales han sido reguladas en el artículo 11 de la Ley 819 del 2003 y a partir del artículo 2.8.1.7.1.1 de la sección 1 del capítulo 7 del decreto 1068 del 2015, regulatorio del sector Hacienda y Crédito Público. Justificación de la necesidad por las cuales se solicitan las vigencias futuras. La ejecución del proyecto denominado ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estratos 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila, identificado con el código BPIN número 2025-044-100-03, requiere de la autorización de vigencias futuras excepcionales que permitan su financiación durante las vigencias 2026-2027. 1. Definición del problema. En las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila existe una cobertura insuficiente del servicio público de gas natural, situación que afecta principalmente a los hogares de los estratos 1 y 2, quienes deben recurrir al uso de leña, carbón y gas propano en cilindro para suplir sus necesidades básicas de energía. 2. Descripción de la situación actual. El departamento del Huila requiere de la vigencia del 2025 asumir compromisos que impliquen afectar presupuesto de gastos de vigencia futuras excepcionales 2026-2027, con el fin de garantizar la ejecución del proyecto de inversión mencionado, para lo cual se hace necesario la autorización de la Honorable Asamblea Departamental del Huila, conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas complementarias. El gobierno departamental estima comprometer recursos por valor de 6.926.072.854 pesos moneda corriente, distribuidos así: aportes
Ecopetrol, 6.100 millones de pesos. Ejecución 2026, 4.061.868.276 pesos. Ejecución 2017, 2.038.131.734 pesos. En los orígenes de los recursos, recursos propios, vigencias futuras, 6.100 millones de pesos. Aportante, Transportadora de Gas Nacional, aportes, 826.072.854 pesos. En la vigencia del 2026, 547.006.690 pesos. Ejecución en el 2027, 279.066.164. Origen de los recursos, recursos propios, para un total de vigencia futura de 826.072.854 pesos. Totales, aportes 6.926.072.854 pesos. En la vigencia del 2026, 4.608.874.966 pesos. Ejecución en el 2027, 2.317.197.888 pesos, para un total de 6.926.072.854 pesos. Monto máximo de vigencia futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consultadas las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Consultadas las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del Departamento del Huila, de que trata el artículo 1 en la Ley 819 del 2003 del Ente Territorial Departamento del Huila, el proyecto de ordenanza por la cual se autoriza al gobernador del Departamento del Huila para comprometer vigencias futuras excepcionales de la Secretaría de Vías e Infraestructura con destino a contratar la ampliación de la cobertura de la red de gases domiciliarios y derechos de conexión para usuarios estratos unidos de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello, por valor de 6.926.072.854 pesos moneda corriente, proyectado en un plazo de 24 meses, cumple con los requisitos legales y se anexa la certificación suscrita por la Secretaria de Hacienda Departamental. Certificación Ley 358 de 1997, indicadores de endeudamiento, que una vez verificados los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos en la Ley 358 de 1997, modificados por los artículos 30 de la Ley 2155 del 2021, la Secretaría de Hacienda Departamental del Huila expidió la certificación número 2025 CS 079841 de fecha 27 de octubre del 2025, mediante la cual se acredita que, sumados todos los compromisos actuales de la entidad territorial para las vigencias 2026 y 2027, e incluyendo el proyecto de ordenanza por la cual se autoriza al gobernador del Departamento del Huila para comprometer vigencias futuras excepcionales de la Secretaría de Vías e Infraestructura por valor de 6.926.072.854, el Departamento del Huila no viola los topes de los indicadores de endeudamiento de acuerdo a la Ley 358 de 1997. Punto sexto, plan de desarrollo. El proyecto objeto de financiación con los recursos que comprometen las vigencias futuras excepcionales están consignados en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 por un Huila Grande, el cual se estableció el componente de desarrollo minero-energético responsable con el objetivo de desarrollar estrategias encaminadas al fomento de una minería sostenible a partir de la coexistencia entre actividad minera controlada y el ciudadano del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la fauna, la flora y los recursos hídricos. De igual manera, busca que las comunidades que dependen de esta actividad puedan adoptar buenas prácticas productivas sin afectar sus ingresos, consolidando el sector mineroenergético como el eje importante de la economía regional. En este contexto, el Departamento del Huila, en el marco del programa 2101, acceso a servicios públicos domiciliarios de gas combustible, promueve la ampliación de la cobertura del servicio de gas de los territorios rurales con el propósito de fortalecer la equidad territorial y fomentar el uso de energías limpias y sostenibles. En desarrollo de este propósito se formuló el proyecto de inversión con la ficha BEPIN 2025-0044103 denominado Ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para los usuarios estratos unidos de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del Departamento del Huila, orientado a garantizar el acceso equitativo al servicio público de gas natural a 961 familias rurales
mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiarias, promover el uso de fuentes energéticas seguras y sostenibles, reducir los impactos ambientales derivados de los usos de combustibles tradicionales y contribuir al desarrollo social y económico del territorio bajo un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad energética. Para el estudio en segundo debate en plenaria se tuvo en cuenta los siguientes anexos. 1. Proyecto de Ordenanza 41 del 2025. 2. Exposición de motivos. 3. Certificación de Ley 358 de 1997, capacidad de endeudamiento. 4. Certificación cumplimiento de metas del marco fiscal de mediano plazo 2026-2035. 5. Concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de Planeación firmado por la doctora Ormalia Vargas Moreno. 6. Concepto jurídico favorable del Departamento Administrativo Jurídico del Huila firmado por la doctora Julia Cristina Cortés Fierro. 7. Certificado del CONFI donde consta que se dio concepto favorable ante la Asamblea Departamental de los Recursos firmado por la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez. 8. Se anexan conceptos económicos y jurídicos emitidos por los asesores internos doctores Edwin Alexis Artunduaga Segura y José William Sánchez Plazas, donde emiten concepto positivo para su trámite del proyecto en primer debate en comisión. Con las anteriores consideraciones me permito rendir ponencia positiva para segundo debate en plenaria del proyecto de ordenanza número 41 del 2025. De esta manera solicito a la plenaria dar su trámite para segundo debate. Atentamente, Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente. Conceptos. Parte final. Concepto económico. Evaluados los aspectos económicos y financieros y de conformidad con las certificaciones y avales emitidos por los órganos competentes requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza número 41 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos moneda corriente, permite concluir que el proyecto de ordenanza cumple con los requisitos establecidos en las leyes 1483 del 2011, 819 del 2003 y 358 de 1997. No excede la capacidad de endeudamiento ni afecta los ingresos corrientes del departamento. Se articula con las metas programadas en el Plan de Desarrollo por un Huila Grande 2024-2027 y garantiza la financiación integral del proyecto mediante recursos de cofinanciación certificados y disponibles. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico. Concepto jurídico, parte final. Parte cuarta, concepto. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente y teniendo en cuenta que las cifras y datos consignados y certificados por los órganos competentes en materia presupuestal, contable y financiera son de conocimiento y responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, se emite concepto positivo al proyecto de ordenanza 41 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir sus compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura años 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos moneda corriente, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente. José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo de la Asamblea Departamental. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su segundo debate en plenaria del proyecto de ordenanza 41, como también los conceptos jurídicos y económicos en su parte final. Muchas gracias, secretario. De esta manera vamos a darle el uso de la palabra al gobierno departamental para iniciar la discusión del presente proyecto de ordenanza.
Ok. ¿Va a hablar? ¿O que arranque ya? Permítame un segundito antes de que antes de que hable, siempre Anita habla Armandito. Armandito tiene uso de la palabra. No, muchas gracias, presidente. Honorables diputados, muy buenas tardes. Saludarlos de manera muy especial a cada uno de ustedes. Como se ha abierto el debate en torno a este proyecto de ordenanza que es muy importante, es algo que quisiera que me aclararan, mi querida secretaria de Hacienda. Yo no tengo dudas en torno a la aprobación de esta ordenanza. Mi voto va a ser positivo. Se benefician habitantes del municipio de Neiva, de Tello, y sobre todo en un tema muy importante que es el gas domiciliario. Un gran beneficio y sobre todo en zona rural. Y qué bueno que se den esta clase de proyectos para beneficiar a nuestros compañeros campesinos. La duda que yo tengo, y reiterando de que no es poner obstáculos ni ponerle palos a la carreta, sino que me quede claro es por qué se firmó el convenio, porque el convenio ya lo firmaron gobernación, alcaldes de Neiva, de Tello y creo que Ecopetrol. Se firmó el convenio y luego solicitan estas vigencias futuras y no solicitaron las vigencias futuras antes de firmarse el convenio para hacer claridad en torno a ello. Y decirle desde esta curula al señor alcalde de Neiva que nosotros como diputados siempre, y lo reclamamos aquí, desde esta curul, yo apoyé a los diputados que pidieron un capítulo especial en el plan de desarrollo para la ciudad de Neiva. La capital es de todos, es la capital del departamento del Huila, y yo he apoyado esas iniciativas como he apoyado las iniciativas que ha presentado el señor gobernador para la ciudad de Neiva. A mí me parece muy importante que apoyemos y sobre todo porque es una ciudad que tiene 1000 necesidades, pero me parece algo anormal de que por el hecho de yo haber pedido información en el proyecto del cual se estaba solicitando unos recursos para el estadio de Neiva, y el hecho de yo solicitar información, entonces el señor alcalde se enojó, muy berraco conmigo, y eso que lo voté positivo, ¿qué tal si lo hubiera votado negativo? Y es que muy bravo. Además que vinieron aquí los funcionarios y ellos eran los que estaban embolatados. Los mismos funcionarios del orden departamental se dieron de cuenta la exposición que hicieron, que era terrible, pero el señor, porque uno hace preguntas, entonces aquí no tiene derecho uno sino a pupitrar. Sí, señor, no, yo pedía la información requerida y dejo constancia, irán a ver más adelante, dentro de 2 años, y a ver si no tenemos la razón. Pero esta clase de proyectos, y vuelvo y reitero, no encontrarán uno de la cual yo me haya puesto para la ciudad de Neiva. Siempre los he apoyado, como apoyé el que se aprobara un capítulo especial para la ciudad de Neiva, sobre todo en infraestructura que se requiere aquí, una infraestructura vial dentro de nuestra capital, y ello. Pero palabras de que yo soy muy rastrero, ¿qué yo hice en esta corporación, en la asamblea departamental, desde esta curul para decir que yo soy muy rastrero? Cuando estaba pidiendo información a un proyecto, y este proyecto, pues lo ideal es, sí, votarlo y doy un voto positivo, pero si yo tengo alguna duda, tengo que preguntarla, y la duda, por ejemplo, es, antes advirtiendo, y no, pues también dirán que soy rastrero, es la cuestión de que por qué se firmó primero el convenio y luego viene la vigencia futura. Pues darán las explicaciones y uno tiene el derecho, pero la verdad, a mí sí se me hace rara esa manifestación del señor alcalde
que me mandó a decirlo así, porque lo mandó a decir, que lo dieran al diputado Acuña, y por eso estoy contestando desde esta curul, porque claro, yo saco votos en Neiva y apoyé al alcalde Germán Casagua, y quiero que le vaya bien, porque si le va bien a la ciudad de Neiva, y por eso queremos apoyar desde aquí, desde esta curul, esta clase de proyectos que benefician y sobre todo a la zona rural. Y por eso quería contestar, aprovechando esta intervención, aunque no tiene nada que ver ese tema con la ordenanza, pero tengo esa pregunta. Incluso lo hablábamos hace un rato con el secretario de Vías, quien me explicaba algunos temas en torno a estas vigencias futuras, y estamos en todo el derecho de hacer las averiguaciones y luego tomar una decisión, y toma la decisión dentro de su saber y entender, dentro de la libertad que tenemos para votar positivo, negativo o en blanco. Esa es la situación, pero no tienen por qué enojarse con uno, y menos cuando uno da el voto positivo. Yo no sé si eso es ser rastrero o qué, o es hacer qué, o el diputado no tiene derecho de preguntar ni de cuestionar. Yo no sé hasta dónde van las cosas, pero aquí vamos. Yo sé que con la bendición de Dios, y a mí lo que me preocupa son los neivanos, al fin y al cabo apoyé al alcalde, y a la fecha decir que me ha hecho favores, no, porque no acostumbro ir allá a molestarlo ni a fregar, pero la verdad estoy cumpliendo mi deber como diputado. Entonces le agradezco, honorables diputados y señor presidente, que me haya permitido dar la palabra, pero mi inquietud mayor es en torno a la pregunta que hice en torno a esta ordenanza de la cual están pidiendo autorización para vigencia futura. Muchas gracias. Gracias, diputado Armando. De esta manera vamos a dar uso, a decir la palabra a la secretaria de Hacienda del departamento, la doctora Diana Sierra. Bueno, muy buenas tardes para todos los honorables diputados, demás asistentes que nos acompañan el día de hoy. Hoy traemos una ordenanza supremamente importante, como lo han dicho ya los diputados, con lo que tiene que ver con la gasificación en el municipio de Neiva y Techo. Inicio aclarándole o dando la explicación el por qué el convenio ya se firmó. El convenio se firmó con los municipios, departamento y con Ecopetrol y TV porque ellos son los que intervienen aportando los recursos para desarrollar esta actividad. ¿Por qué esta vigencia futura no se había traído antes? Porque la fuente de financiación que tenemos en este proyecto son regalías de los municipios, los cuales entendemos que esta regalía se rige por el tema de bianual, entonces no tendríamos problema de una vigencia futura. Pero los recursos que aporta el Ecopetrol y la otra entidad, TBGI, sí son recursos propios, los cuales se deben de incorporar al presupuesto del departamento. Pero como son recursos que se van a ejecutar durante las vigencias 2026 y 2027, por eso se hace la vigencia futura. Pero ¿por qué la vigencia futura hasta ahora? ¿Y por qué la premura o el afán de la vigencia futura? Porque necesitamos firmar un convenio derivado con el convenio que ya se hizo con Alcanos, que es la entidad que va a desarrollar o ejecutar este proyecto. De tal manera que antes tenemos que tener firmado el convenio de Ecopetrol y TBG para poder venir yo a decirles aquí, yo ya tengo un convenio que se anexó, para decirles yo ya tengo la fuente de recursos garantizada. Si yo no hubiera tenido el convenio, pues yo no les podría decir, porque puede ser que esa fuente no la tendría. Yo ya tengo garantizada la fuente del convenio y, como les digo, la vigencia futura se constituye para incorporar mis recursos al presupuesto, pero como desde ya sé que eso no se va a ejecutar sino en 2 años, entonces presento la vigencia futura incorporándola en el 2026 y 2027 para así poder firmar el convenio derivado con Alcanos, que es el ejecutor de dicho proyecto. Entonces, ahí esa sería. Esto es una vigencia futura excepcional.
Excepcional, ¿por qué? Porque compromete vigencias futuras a partir del próximo vigencia 2026-2027. Está regulada en el artículo 112 del decreto 193, que es nuestro decreto que recopiló las ordenanzas 024 del 2023 y 038 del 2024, donde hablamos del estatuto de presupuesto del departamento. Esta es una vigencia futura por 6.926.072.854 pesos. Reitero que la fuente de financiación de esta vigencia futura es el convenio 3055-305 del 2025 Ecopetrol y el mismo convenio 3055-305 del 2025 Transportadora de Gas Internacional TGI. Ese es el valor total de las dos entidades. Se constituyen 2 años. Para el primer año 2026 tenemos 4.608.874.966 pesos. Para la vigencia 2027 tenemos 2.317.197.888. Esta es de precisar que como es un ingreso proveniente de un convenio, no hace parte de los ingresos corrientes de libre destino, de tal manera que no tiene un impacto en el marco fiscal de mediano plazo, porque lo que impacta el marco fiscal de mediano plazo son los ingresos corrientes de libre destino, pero de todas maneras, pues aquí miramos que la certificación y el marco fiscal de mediano plazo se sostiene a la última vigencia futura aprobada, de tal manera que tenemos que el indicador de solvencia y el indicador de sostenibilidad no tiene ninguna modificación. Aquí, como se presenta en la gráfica, tenemos que el indicador de solvencia, que vale la pena aclarar que es el interés sobre el ahorro operacional, estamos sin proyecto, ese indicador para el 2026 está en el 15.6, para el 2027 está en el 17.9, con el proyecto sigue estando en los mismos porcentajes, por lo que les digo que no tiene ningún efecto esa fuente de ingreso en nuestro cálculo de solvencia. Lo mismo pasa con el indicador de sostenibilidad, que nos permite llegar a un 100%, donde se dice que es el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes. No teniendo ninguna afectación en el tema de ingresos, volvemos a decir que sin proyecto tenemos un 79.5 para la vigencia 2026, para la vigencia 2027 un 66.7, con el proyecto de ordenanza seguimos manteniendo el mismo indicador de sostenibilidad. Los ingresos por concepto de cofinanciación de convenios no forman parte de los ingresos para calcular los indicadores de solvencia, sostenibilidad de la deuda y no afecta por estar excluidos de conformidad con lo dispuesto en el decreto 696 de 1998, reglamentario de la ley 358 del 97. Esto con lo que tiene que ver en la parte jurídica y tanto financiera de esta vigencia futura excepcional. Quedo atenta, muchas gracias. Gracias, doctora Diana. Ingeniero Camilo, ¿va a agregar algo por parte de la Secretaría de Vías? Muy buenas tardes, honorables diputados. Saludarlos muy especialmente a ustedes también en la mesa directiva, presidente, mis compañeros de gabinete, personas que nos acompañan precisamente
hoy aquí en el recinto, medios de comunicación y las personas que nos están viendo por medio de las plataformas virtuales de la Asamblea del Departamento del Huila. Es un placer estar pues, nuevamente hoy aquí acompañándolos como siempre. En la noche de ayer estuvimos también aquí trabajando de la mano con la comisión que dio pues aprobación de el primer paso de la apropiación de estos recursos. Como lo han estado explicando, el diputado Edwin Baraja fue muy juicioso describiendo la tarea que se hizo el día de ayer y lo que se viene haciendo precisamente a la par. Lo decía usted también, diputado Acuña, en un espacio previo que tuvimos a este, me hacía algunas preguntas y también estábamos aclarando la situación y pues me da gusto que ya es un avance porque todos vamos a estar hablando la situación como es, con la información como debe ser y la estamos interpretando como se debe hacer. Entonces hoy se presenta ante la Honorable Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza por el cual se autoriza al gobernador del Departamento del Huila para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027, hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos. Esta vigencia futura es requerida para financiar el proyecto de ampliación de cobertura de gas domiciliario en zonas rurales de Neiva y Tello con el propósito de beneficiar a 961 familias de estratos 1 y 2. Su finalidad es reducir los riesgos asociados al uso de combustibles tradicionales, mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y apoyar la transición hacia energías limpias y sostenibles en el departamento. Es importante resaltar que el Departamento del Huila formuló, viabilizó y aprobó el proyecto BIPIN 2025-0044-10003, denominado Ampliación de Cobertura de Redes de Gas Domiciliario y Derechos de Conexión para los usuarios de estratos 1 y 2 de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello. Este proyecto tiene un valor total de 12.141.521.720 pesos y busca conectar 961 viviendas rurales al servicio público de gas combustible, garantizando el acceso a una fuente de energía segura, eficiente y ambientalmente sostenible. Aquí describimos los costos del proyecto, donde se presenta la distribución del valor total del proyecto que corresponde a 12.141.521.720, incluyendo los costos de obra e interventoría. Aquí desglosamos un poco más cómo fue la incorporación de los recursos y las diferentes entidades que hicieron aportes financieros de cada una de las participaciones en el proyecto. Entre ellas está Ecopetrol, el Departamento del Huila, los municipios de Neiva y Tello, la transportadora de gas internacional TGI y Alcanos de Colombia S.A. ESP. Cada entidad contribuye con recursos económicos que en conjunto permiten garantizar la financiación total del proyecto y la ejecución coordinada de las obras de ampliación de la red de gas domiciliario en las zonas rurales de Neiva y Tello. Siendo así que el Departamento del Huila tendría un aporte de 1.550.004.798, Ecopetrol de 6.100 millones, municipio de Neiva de 1.100 millones, el municipio de Tello de 364.637.558 pesos, de TGI de 826.072.854 pesos, de Alcanos de Colombia tendríamos 2.200.806.510 pesos, para el valor total de los 12.141.521.720. Aquí nos pedían pues, que fuéramos juiciosos en dejar todas las veredas que se benefician, que me disculpan que esta noche yo había dado un dato erróneo, son 19 veredas del municipio de Neiva, la ruralidad de Neiva, y 8 veredas del municipio de Tello en su zona rural. Sí, señor. Sí, señor. ¿No está? ¿Sí? O si lo necesitan, yo lo hago llegar con mucho gusto. O la presentación la podemos distribuir también. Diputado Ortigosa, lo saludo. Me hacía la apreciación de si estaba esto en los anexos o en el proyecto. Sin embargo, pues queda también a disposición la presentación si la quieren circular y me dicen si de manera formal de pronto es necesario que le haga llegar, sea la presentación o sea esta información en los diferentes anexos. Aquí hay un ejercicio que nos pedía anoche el diputado Omar Alexis. El diputado Omar Alexis nos decía que desglosáramos también los costos por las veredas, y que evaluáramos el por qué. Esa apreciación me la hacía creo que el diputado Virgilio, donde me decía que evaluáramos el por qué eran los costos que se nota que para este proyecto son elevados
y que explicáramos el por qué. Entonces, aquí quisiera desglosar de cada una de las veredas en orden descendente del costo total por cada vereda, que es de la manera en la que se termina evaluando el proyecto. Aquí está entonces que el costo pues, más alto, el proyecto más costoso corresponde a la vereda de San Andrés de Buciraco, debido a que los tramos de intervención son más extensos, lo cual incrementa el presupuesto requerido. Esto se debe a que se busca llegar a los usuarios más dispersos, lo que implica mayores distancias y por lo tanto un aumento en los costos de ejecución. Aquí hay que entender también de que estas son zonas de interés o de vulnerabilidad de interés de Ecopetrol, en donde Ecopetrol ha querido hacer unas inversiones bastante importantes y donde las comunidades han priorizado que se hagan inversiones en el área de gasificaciones. Al ser unas viviendas pues muy extensas, es el por qué Ecopetrol incluso está haciendo una financiación pues tan grande como la que está haciendo para este proyecto, y que vemos que son algunos tramos donde las viviendas son bastante costosas, son mucho más costosas de lo que normalmente exponemos en los proyectos que se trabajan desde la Gobernación y la Secretaría de Vías. Ahora, haciendo la explicación de cómo va el paso a paso, entonces, derivado del proyecto mencionado, se suscribió el convenio específico interadministrativo número 305-5305 del 2025 entre el Departamento del Huila, Ecopetrol, los municipios de Neiva y Tello y la transportadora de gas internacional TGI. El convenio tiene por objeto la colaboración armónica por la ampliación de la cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estratos 1 y 2 en las zonas rurales de Neiva y Tello, con un valor total de 9.940.715.210 y una duración de 29 meses. Anoche me hacían la pregunta, diputado Virgilio, me decía que aclaráramos siempre cuánto era el tiempo de ejecución. Entonces, debo decirle que la duración es de 29 meses, de los cuales 23 meses corresponden a la ejecución de las obras y 6 meses al proceso de cierre, recibido y liquidación del proyecto. Es importante precisar que Alcanos de Colombia, SAESP, no hace parte de este convenio, dado que Ecopetrol y TGI solo pueden suscribir convenios interadministrativos con entidades públicas. Por esta razón, la participación de Alcanos se realiza posteriormente mediante la suscripción de un convenio independiente con el Departamento del Huila para la ejecución de las obras. Aquí se hace la apreciación, y tiene mucho que ver en la explicación que dio mi compañera Diana de cómo es la financiación y las fuentes precisamente de los recursos de cada uno, en donde denotamos de que el Departamento del Huila, los municipios de Neiva y Tello hacen aportes desde regalías, y Ecopetrol y la transportadora de gas internacional TGI hacen aportes desde recursos propios, que son precisamente los que traemos hasta aquí hoy para poderlos trabajar en vigencias futuras, como se vienen explicando. En esta diapositiva se presentan los recursos aportados por cada una de las entidades participantes en el convenio específico interadministrativo, junto con su fuente de financiación. Es importante resaltar que Ecopetrol y TGI aportan recursos propios, los cuales deben ser incorporados como recursos propios del Departamento del Huila para garantizar su correcta ejecución presupuestal, el cumplimiento del principio de la anualidad presupuestal. Estos recursos no se incorporan en la vigencia actual, dado que su ejecución corresponde a los años 2026 y 2027. Por tal motivo, se solicita la autorización de vigencias futuras excepcionales que permitirán adelantar el convenio interadministrativo este año con Alcanos de Colombia SAESP para la ejecución del proyecto. Aquí precisamente, aquí precisamente se muestra cómo funcionarían las vigencias futuras. Diputado, usted me hacía esta pregunta. Aquí está las vigencias futuras tanto de Ecopetrol como de TGI. Los aportes que tiene cada una serían 6.100 para Ecopetrol, 826.072.854 pesos de TGI. La ejecución que se llevaría de la misma en el 2026, que corresponde a 4.608.874.966 pesos. La ejecución que corresponde al año 2027, que en total sería de 2.317.197.888 pesos, para el total de las vigencias futuras por 6.926.72.854 pesos. Y en cuanto a indicadores en el plan de desarrollo, pues hay que hablar de que la meta que ha tenido esta administración de nuestro gobernador, el doctor Rodrigo Villalba Mosquera, la meta para 24-27 está en 20.000 redes domiciliarias de gas combustible instaladas. Los recibidos de 2024 iban 1.271, los recibidos de 2025 van 4.334, pero también hay que aclarar de que se traían unas llamadas victorias tempranas, unos proyectos muy avanzados que estaban al pendiente precisamente de las tarifas
y de las resoluciones de la CREC, y que ya al irse solucionando, pues se van dando también y se van contando dentro de la meta propuesta para el 24-27. Sin embargo, nuestro gobernador y el equipo precisamente de la gobernación del Huila sigue trabajando para que al Huila pues se sigan llegando con más proyectos. Hemos hecho ya en lo que lleva este año cerca de 4 convenios, sea con Surgajo, sea con Alcanos de Colombia, llegando a muchos más huilenses precisamente con este servicio público tan necesario, y que ustedes mismos lo han descrito y han han escudado la necesidad, o han acobijado la necesidad que tienen tantos huilenses que aún siguen cocinando con leña y que están necesitando estas inversiones a lo largo y ancho del territorio huilense. Siendo así, les doy pues las gracias y quedo muy atento a cualquier inquietud que tengan ustedes, honorables diputados. Un fuerte abrazo. Gracias, secretario. Vemos la discusión acá, cada uno de los honorables diputados en el ejercicio, teniendo en cuenta la exposición de los dos funcionarios del gobierno departamental. De esta manera vamos a poner a consideración la aprobación de la ponencia. Anuncio que se va a cerrar. Diputado Alfail Ortigosa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Queridos colegas, este proyecto me parece muy importante porque es llegar a 2 municipios con la gasificación a población vulnerable de mucho impacto. Pero, presidente, sí me gustaría muchísimo, y queridos colegas, no sin antes saludar a todos los presentes, que es lo que siempre hemos dicho, presidente, y lo digo ya que está el secretario de Vías, una persona que permanece mucho acá sustentando proyectos, la doctora Diana. Es muy bueno que, y lo hemos sugerido, yo mismo lo he hecho, que los proyectos de ordenanza vengan con todos los soportes y los sustentos anexos como tal. Yo la verdad este proyecto no lo he podido estudiar muy bien, pero a grosso modo, queridos colegas, sigue dándose la misma situación, mi querido doctor secretario de Vía, Andrés Camilo, y es que una cosa le sustentan a uno, presidente, en los anexos del proyecto, y otra muy pedagógica, muy diciente y muy explicativa en la sustentación. Yo reviso el proyecto y entre los anexos no está, o yo no sé si fue que no me lo imprimió el asistente. Lo bueno es saber en el municipio de Neiva a qué vereda llegamos, cómo impactamos, cuánto es la inversión, porque eso es bueno. Finalmente con eso es que hacemos política todos, porque es que el gobernador va y corta la cinta y nos invita y vamos, pero cuando uno va a un municipio le dice, bueno, diputado, usted estuvo 8 años en la asamblea, 12 años o 4 años, Chucho, ¿qué hicieron? Eso es un esfuerzo nuestro, porque es una inversión donde va a llegar a los municipios y puede saber, mire, es que en la Neiva, en la Mojarra, en el Venado, en San Luis, a tales veredas vamos a llegar y la inversión es de tanto, pues uno tiene claro. Yo vi unos cuadros muy pedagógicos ahí. Me gustaría muchísimo, pero no los veo en los sustentos del proyecto. Puedes tener, o que nos den la presentación o nos los hagan llegar para uno saber a dónde es que va la inversión y en qué medida, porque ahí lo vi muy bien, pero acá no lo veo. Entonces, una sugerencia respetuosa, presidente, de que en lo sucesivo, una cosa, Victoria, nos sustentan en los proyectos y otra muy pedagógica, la que hacen acá con lo que traen, que no viene en el anexo. Entonces, qué bueno poder tener esa información, porque ahí es donde se visualiza la inversión en Neiva, por municipios, por veredas y el monto de las mismas. Entonces, eso es más pedagógico. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muy válida esa aclaración por parte del diputado Alfail, es muy válida, secretario, y eso va para todos los funcionarios del gobierno departamental. Todas las sustentaciones de los proyectos de ordenanza tienen que ir acorde lo que ustedes hablan ahí a lo que sustentan a la exposición en el documento que reposa en las copias de cada uno de los honorables diputados. Eso es importantísimo, porque por eso es que se presentan esas diferencias que hoy llegamos acá, y que usted en su exposición es muy claro, pero queda esa incoherencia entre lo que llega y lo que usted expone, y eso tiene razón. Secretario, entonces tiene el uso de la palabra para que dé alcance a lo solicitado por el honorable diputado Alfail Ortigosa. Diputado Ortigosa, sí señor, tiene toda la razón, es muy valiosa precisamente la apreciación que usted nos hace. Le pido excusas por no estar esta información de primera mano. Sin embargo, yo acabo aquí, mientras su merced me estaba haciendo la observación, estaba dando la instrucción a la ingeniera
Jessica Yustres, que es mi apoyo en todo el tema de gasificación de la Secretaría de Vías, y trabajamos muy de la mano y con el despacho con todos estos proyectos que tienen que ver con gasificación, para que hoy mismo, en lo posible, les dejemos radicada tanto la presentación impresa como los cuadros que están anexos en la misma, y que quede radicado aquí en la Asamblea para que quede de conocimiento de todos ustedes, honorables diputados. Muy bien, muchas gracias, secretario. Válida la aclaración también por parte suya, ese reconocimiento de que acepta el gobierno esa falencia. De esta manera, entonces vamos a poner a consideración la aprobación de la ponencia. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los diputados que asisten a la sesión plenaria del día de hoy. Gracias, El secretario. proyecto tiene 3 artículos, señor presidente. Si la Asamblea considera, se puede leer en bloque o lo leemos uno por uno. No fueron modificados. Vamos a proponer la aprobación en bloque de los 3 proyectos, de los 3 artículos del proyecto de ordenanza. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los asistentes a la sesión plenaria del día de hoy. Gracias, secretario. Por favor, proceder a leer cada uno de los articulados. Artículo primero. Autorícese al gobernador del departamento para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura vigencias 2026-2027 con el fin de financiar el proyecto de inversión denominado Ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estratos 1 y 2 de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila, con ficha de PIN número 2025-044-100-03 por valor de 6.926.072.854 pesos moneda corriente, como a continuación se detalla. Vigencia, monto, fuente financiera. Vigencia 2026, el monto 4.608.874.966 pesos. Fuente financiera 1/31048, 4.061.868.276 pesos. Convenio número 305-5305 del 2025 Ecopetrol. Fuente financiera 1/31049, valor 547.006.690 pesos. Convenio 35-5305 del 2025, Transportadora de Gas Internacional SASP TGI. Vigencia 2027, monto 2.317.197.888 pesos. Fuente financiera 1/31048, 2.038.131.724 pesos. Convenio número 305-5305 del 2025 Ecopetrol. Fuente financiera 1/31049, 279.066.164 pesos. Convenio 305-5305 del 2025, Transportadora de Gas Internacional SASP TGI. Total 6.926.072.854 pesos. Artículo segundo. El gobierno departamental incluirá en el presupuesto para las vigencias 2026 y 2027 el articulado sobre asunción de compromisos para vigencia futura en los términos autorizados por la presente ordenanza. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Señor presidente y honorables diputados, están leídos los artículos 1, 2 y 3 del texto del proyecto de ordenanza 41 para su segundo debate en plenaria. Ponemos a consideración la aprobación de los artículos 1, 2 y 3 del presente proyecto de ordenanza. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 1, 2 y 3 del presente proyecto de ordenanza por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos, secretario, por favor. Preámbulo. La Asamblea del Departamento del Huila, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 1 de la Ley 1483 del 2011, el artículo 111 del Decreto 193 del 2025, ordena. Está leído el preámbulo. Ponemos a consideración la aprobación del preámbulo. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los diputados asistentes a la sesión plenaria del día de hoy. Título, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027
hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos moneda corriente. Está leído el título. Ponemos a consideración la aprobación del título, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los diputados asistentes a la sesión plenaria del día de hoy. ¿Quiere la honorable Asamblea Departamental que este proyecto de ordenanza pase para sanción del señor gobernador? Si lo quiere, señor presidente, no hay manifestación negativa de ninguno de los diputados asistentes a la sesión plenaria del día de hoy. Muchas gracias, secretario. Agradecerle a los funcionarios del gobierno departamental que hicieron presencia en la discusión para la aprobación de este proyecto de ordenanza en segundo debate. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en la Secretaría. No hay correspondencia radicada, señor presidente. Punto número 5, proposiciones y varios. En la Secretaría no hay proposiciones. Si algún diputado tiene alguna sugerencia. Continuemos, secretario, por favor. Sexto, llamado a lista y verificación del quórum. Acuña, Molina, José Armando. Presente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro Silva, Victoria Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Secretario, buenas tardes, presente. Fierro Mayorga, Franjul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Presente, gracias. Murcia Ome, Nelson Jesús. Presente. Ortigosa Alfadil. Presente, señor secretario. Rodríguez Andrade, Néstor Iván. Presente. Trujillo Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Presente, secretario. Señor presidente, han contestado a la lista los 12 honorables diputados y se encuentra agotado el orden del día. Gracias, secretario. De esta manera, agotado el orden del día, siendo las 6:18 de la tarde de hoy, martes 4 de noviembre, damos por terminada la sesión del día de hoy y citamos para el día de mañana 8:30 AM. Muchas gracias y una feliz noche para todos.